Hola, muy buenos días, bienvenidos a Cuerpo Vital. Qué rico que nos acompañen todos los martes y jueves de 11 a 12 del mediodía, por aquí por el Canal 14, que es televisión para todos. Un gusto de verdad que llegue este momento, las 11 en punto de la mañana, para compartir con ustedes una hora completa de un excelente programa, un excelente tema. Qué bueno de verdad que ustedes estén allí, siempre compartiendo con nosotros. Muchos de los temas que tratamos en nuestra mesa de trabajo, ustedes nos los han sugerido a través de mi correo electrónico liliana.piedradita@canal14.tv. Por allí ustedes saben que nos podemos contactar. Ustedes, como les he dicho, me sugieren temas, pero también pueden adquirir mayor información sobre nuestros invitados, nos pueden saludar, opinar sobre nuestros programas. liliana.piedradita@canal14.tv. También saludamos a todas aquellas personas que en este momento nos están viendo por www.canal14.com.co, que sabemos que son muchas las personas desde diferentes lugares del mundo que están allí viendo la buena programación que realizamos en el Canal 14 desde Santiago de Cali para todos ustedes. Y saludamos a quienes nos ven desde sus celulares por la aplicación eurolatintv.tv. Hoy en Cuerpo Vital vamos a hablar de prevención del cáncer. Me encanta este tema. Y está con nosotros la doctora Grisel Isaac. Ella es médica, especialista en anestesiología, cuidados intensivos y también especialista en medicina biológica. Doctora Grisel Isaac, qué placer tenerla aquí en nuestro programa. Bienvenida, es un gusto. Muchas gracias. La doctora Grisel es de Cuba, pero digamos, doctora, ¿hace cuánto? Más de 10 años, aproximadamente 10 años. 19. 19 años está aquí en nuestra ciudad. Sí, señora. ¡Qué bueno! Afortunados nosotros que tenemos a la doctora Grisel aquí en nuestra ciudad. Ella es la directora del Instituto Médico Cubano. Ya más adelante les voy a dar la dirección y el teléfono por si desean contactarla. Hoy, doctora, vamos a hablar de prevención del cáncer. Uno podría decirle a los televidentes desde ya que el cáncer se puede prevenir. Sí. La Organización Mundial de la Salud dice que más del 40% de los cánceres son prevenibles. Es decir, doctora, casi que uno en las manos de uno, o no sé, está, digamos, esta prevención. Claro que sí. ¿Y cómo estamos justamente en este tema, doctora, del cáncer? ¿Sigue siendo esta enfermedad que desconcierta, que a veces los médicos dicen, no sé, ¿será que se me está saliendo de las manos? Hay muchos y muchos más pacientes. Sí, realmente se ha considerado casi una epidemia, por supuesto, no porque contamine, sino por la cantidad de pacientes que año tras año se le diagnostica cáncer en el mundo. Realmente es una alarma en la salud. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud han hecho toda una serie de medidas para tratar de detener y frenar, pero sin embargo cada año hay más pacientes nuevos. Y eso, digamos, a ustedes como especialistas los desconcierta, dice, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Claro que sí. Ahí es donde tenemos, y tenemos que hablar, y justamente en nuestro programa, pues porque uno dice, bueno, está esto así, cada vez más y más pacientes, pero digamos que uno está dando una buena noticia, ¿no, doctora? Porque si es prevenible. Claro, más del 40% según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. En sí, el cáncer como tal, ¿qué es? Bueno, el cáncer son unas células que no mueren. Empiezan a crecer, a crecer, a crecer y ya originan destrucción de los tejidos aledaños, inflamación de los tejidos. Es la inflamación la que da el dolor y sobre todo este crecimiento pues destruye todas las tejidos alrededor y hace que el funcionamiento sea muy dañino en el órgano donde esté. Además de eso, como él necesita nutrirse, desnutre al individuo para nutrirse él. Entonces va creciendo, dependiendo del tipo de cáncer y del lugar donde sea, pero este es el sentido general, lo que es el cáncer. Células que no mueren y que van desnutriendo a la persona para nutrirse ellos. Uno siempre que investiga, digamos, doctora, sobre cáncer, aparece células cancerígenas y dice que se supone que todos los seres humanos tienen estas células. ¿Esto es cierto? Yo no diría la palabra tiene. Todos los seres humanos en algún momento pueden generar células malignas, pero el sistema inmunológico está ahí, las destruye y todo termina ahí. Es decir, la posibilidad de generar células malignas la tenemos todos en alguna situación tóxica, de estrés, y entonces empiezan a crecer, pero de inmediato el sistema inmunológico es como nuestra policía, nos defiende, los destruyen y se acaba todo ahí. Ah, o sea, doctora, no es que las tengamos ahí quieticas, dormidas, y algo las desarrolle. No, para nada. Ojo, pues entonces que eso es importante saberlo. O sea, tenemos la posibilidad de desarrollarlas. Claro. En algún momento y por alguna circunstancia. Que yo quiero que justamente hablemos de eso. O sea,
si es que se conocen las causas, qué es lo que hace que se desarrollen estas células cancerígenas y por ende el Realmente cáncer. no. Si supiéramos las causas, ya supiéramos realmente cómo combatirlo antes de que aparezca. Realmente se cree que hay una serie de sustancias como el humo del cigarrillo, el humo del amianto, de la madera, algunos tóxicos, algunas emociones que lo pueden generar. Pero realmente no hay un esquema rígido de que esto es lo que genera el cáncer. De hecho, la prevención está dirigida hacia esos factores que ya aparecen descritos que sí pueden producir algunos tipos de cáncer. Que quiero que me diga, doctora, los principales tipos de cáncer, no sé si pudiéramos decirlo así, que existen, ¿cuáles son? No son muchos, menos el corazón. Todos los demás órganos pueden generar cáncer. Pero bueno, el más frecuente es el de mama, el de colon y el de próstata. Son los que más, pero realmente en el momento actual todos nos están golpeando. De una u otra manera, la situación del cáncer es alarmante en la población mundial. Alarmante, cada día más y más casos y desconciertan, y empezando que ya la doctora nos ha dicho, imagínense, no se les conoce las causas, que eso como que, digamos, no, doctora, eso sí, uno no conoce algo, una causa, pues de qué manera la trata. Efectivamente. ¿Cómo lo vas a prevenir si no sabes que lo produce? Claro. Pero entonces ya se sabe algo, porque justamente hoy nos van a decir un poquito, digamos, qué factores de riesgo hay que tener presentes o qué situaciones hay que saber controlar para uno poder prevenir esta enfermedad. Aunque no se le conozcan las causas, digamos, ¿tiene alguna relación con la genética, doctora? Bueno, yo quisiera decir que sí, pero mi conciencia me dice que no. Hay algunos científicos que dicen que sí, que es genético, y que si tú tienes el gen de determinado cáncer, tienes la posibilidad de tener ese cáncer. Realmente hay una nueva especialidad que se llama epigenética, que dice que si el ambiente de las células es un ambiente fisiológico, aunque tú tengas esa carga genética, jamás vas a desarrollar el cáncer. Entonces, eso es uno de los mensajes que yo creo que es muy importante transmitir hoy, que hay que mantener el ambiente de la célula de la manera más fisiológica posible para que ese gen nunca despierte. Los genes no son autoestimulantes. Un gen no se va a despertar hoy y voy a decir, ay, hoy voy a hacer que esta persona tenga hipertensión o tenga diabetes o tenga cáncer. No, él necesita un estímulo para despertar y generar un cáncer. Y si yo mantengo alrededor de mi célula un ambiente fisiológico adecuado, con buen pH, con buena nutrición, pues no permito que ese gen se exprese y lo mantengo siempre en silencio. Esos estímulos son de afuera. De afuera, del ambiente mío, que va a ser el ambiente de mi célula. Porque si yo estoy muy nerviosa y muy asustada, libero neurotransmisores que van a estar alrededor de mi célula. Si yo respiro un ambiente tóxico, esos tóxicos se metabolizan, pero van a estar también alrededor de mi célula. Es decir, el ambiente es mío, también es el ambiente que está alrededor de mis células. Doctora, yo siempre he querido preguntarle, digamos, o explicarle a nuestros televidentes la diferencia, si la hay, entre genética y herencia o hereditario. ¿Es lo mismo? Y si uno podría hablar entonces del cáncer, ¿es hereditario? Sí, se puede decir que es lo mismo, las diferencias son mínimas. Cuando una cosa es hereditaria es porque el gen se activó, se expresó y generó la enfermedad. Eso es hereditario. Entonces tiene una carga genética. Los genes rigen nuestra vida. Los genes son los que hacen que haya digestión, que uno esté flaquito, que uno esté gordito. Es decir, todas las funciones orgánicas son dirigidas desde la célula por los genes. Entonces son funciones fisiológicas. Cuando hay enfermedades son genes que están silenciados y que de un momento decidieron expresarse. Es lo que te decía, para ese cambio, para que ese gen silencioso se exprese, tiene que haber algo en el ambiente que lo despierte y le diga, oye, mira, exprésate. Pero entonces allí, digamos, también es otra buena noticia para las personas, es decir, si por herencia en su familia ha habido cáncer de cualquier tipo, no quiere decir que va a tenerlo. Es asombroso cómo la medicina ha permitido que gente se quite mama sin tener cáncer, se quite útero sin tener cáncer, porque su mamá tuvo esa enfermedad y ella tiene ese gen. Todos sabemos, y la epigenética sí lo demuestra, que un gen puede estar silencioso toda la vida y puede expresarse en dependencia, repito, del ambiente de la célula. Es decir, si uno no le da, digamos, ese estímulo, no le pone algo que, ¡pum!, que lo encienda, que lo despierte, que lo vaya a despertar, tranquilamente puede estar la persona sana. Y aquí entonces quiero que empecemos a decirle qué es lo que despierta entonces eso, qué es, para que le quede bien claro a nuestros televidentes y digamos podamos ver de qué manera uno actúa.
Bueno, pues hay 3 cosas que es importante tener para prevenir. Uno, la nutrición. Otro, las emociones. Y otro, los tóxicos. Entonces, todas las personas debemos aprender a desintoxicarnos de manera fisiológica. Todas debemos aprender a ser coherentes entre lo que sentimos, lo que pensamos y lo que decimos y hacemos. Esa coherencia mantiene una fisiología normal y nos hace prevenir enfermedades. Y por otro lado, la nutrición, que debe ser más bien una nutrición alcalina. Porque el cáncer, entre las situaciones del ambiente que hablábamos, un ambiente ácido alrededor de las células favorece la estimulación de este gen. Entonces debemos siempre tener un ambiente alcalino alrededor de las células y eso nos da la desintoxicación y una buena nutrición. Mucho por hablar porque muchas preguntas le tengo, doctora, digamos, esa desintoxicación, ¿cómo se hace? Eso hay que, digamos, lo deben hacer los especialistas o uno también en sus manos tiene la forma de desintoxicarse. Ya por lo menos nos están dando, digamos, esos primeros pasos para la prevención del cáncer. Nutrición, emociones y tóxicos. Teniendo bien controlados esos 3 puntos, ganamos mucho. Voy a hacer esta primera pausa para comerciales y retornamos con mucho más en Cuerpo Vital. Qué bueno que continúen con nosotros. Seguimos hoy en Cuerpo Vital hablando de la prevención del cáncer. Nos dijeron desde el principio del programa una buena noticia y es que el cáncer se puede prevenir en un alto porcentaje, ¿no? Más del 40%. Más del 40% de los cánceres que existen se pueden prevenir. Eso lo dice la Organización Mundial de la Salud. Más del 40% de los cánceres. O sea, hay unos que no. No, es que, como te decía, si supiéramos la causa, digamos todos, pero como no sabemos todas las causas que pueden influir, pues no se puede generalizar ni crear falsas expectativas al respecto. Pero si no. Pero es un estímulo saber que podemos prevenirlo en una gran cantidad. Hoy en Cuerpo Vital conversando con la doctora Grisel Isaac. Ella es médica, especialista en anestesiología, especialista en cuidados intensivos y medicina biológica. Es la directora del Instituto Médico Cubano, que queda en la calle Quinta B4, número 3859. 375-9511 es su teléfono fijo para cualquier inquietud y 318-340-0136. 318-340-0136. Doctora, y antes de irnos a la pausa, nos decía, digamos, sobre estos 3 puntos y aspectos que hay que tener bien presentes para uno poder hacer prevención. Entonces decía, tóxicos, emociones y nutrición. Y sobre los tóxicos decía, uno puede desintoxicarse fisiológicamente. ¿Eso qué quiere decir, doctora? Digamos, ¿uno mismo puede hacerlo? ¿Necesita buscar ayuda? Claro. ¿Cómo es? La persona enferma tiene que buscar ayuda, porque hay que desintoxicar pulmón, hígado, riñón y colon. La persona sana no tiene por qué hacer una desintoxicación tan profunda. Puede hacer, por ejemplo, una dieta de papaya y pasarse 24 horas comiendo papaya. Solo eso. Esa es una manera fisiológica de ir botando toxinas por todas estas áreas que hablábamos y permitir que esos órganos que son de excreción estén limpios para mantener el ambiente celular limpio. El problema es que a veces el colon, el hígado, el riñón se saturan y no pueden sacar todas las toxinas del ambiente alrededor de la célula, la matriz extracelular, que es lo que nosotros llamamos. Entonces se van acumulando las toxinas ahí, se acidifica el medio, daña la membrana celular y ahí viene el estímulo para despertar el gen del cáncer. Cuando dicen, porque uno ha escuchado muchas veces, digamos eso, doctora, que nos dice la dieta de la papaya, por ejemplo, todas las 24 horas comiendo papaya, eso sí es bueno decirlo, es que antes, digamos, de empezar cualquier tipo de desintoxicación, se revise cómo está uno de salud en general, o uno podría hacerlo tranquilamente si se siente sana, si se siente bien. No, estamos hablando de prevención en cualquier persona. Es decir, yo puedo decidir, como la persona que hace ejercicio, la persona que decide comer sin azúcar, tú sabes que cada cual tiene su creencia y va trayendo determinados estilos de vida. Entonces yo pienso que esto debe incorporarse al estilo de vida de la población general, es una manera de ir limpiando todos nuestros órganos, eliminando toxinas. Debe ser un día en que la persona no trabaje, porque va a necesitar energías y por supuesto la papaya no le aporta las energías que la célula necesita para estar trabajando. El día que está en su casa mirando la tele, conversando, relajada, se pasa todo el día comiendo papaya en jugo, entera, como quiera, pero solo papaya. También, doctora, digamos, uno puede darle, digamos, estos descansos al cuerpo, decir, bueno, el día de hoy no como carne, por ejemplo, y también es una forma de alivianar ese trabajo. Claro, claro que sí. Digamos, hay varias formas, ¿no? Sí, esto
el no comer carne significa ayudar un poquito al pH, pero no desintoxica, pero por lo menos llevo menos carga tóxica. Yo pienso que en el organismo nada es malo. Para mí esto es importante. La vida hay que disfrutarla, hay que comer rico. Entonces yo no mantengo esa austeridad que la carne hace esto, que el pescado hace lo otro. Yo pienso que cada persona tiene su grupo metabólico, su grupo sanguíneo, sus gustos, sus deseos. Entonces, sentarse a la mesa es un placer. Uno debe comer lo que le gusta, lo que debemos educarnos en nutrición. Y saber, por ejemplo, que la carne es ácida. Y si yo me voy a comer un plato de carne porque me gusta, debo comer un aperitivo de frutas, tendré un buen plato de vegetales, para que la acidez que me genera la carne sea neutralizada con la alcalinidad de los otros. De manera que mi pH se mantiene normal y mantengo un equilibrio alrededor de mis células. Entonces, la gente necesita educación en salud. Y eso es lo que estamos haciendo ahora los médicos. La medicina ha avanzado mucho, tenemos un desarrollo tecnológico tremendo, pero solo para combatir la enfermedad. Ahora tenemos que fortalecer la salud y educar a las personas para que puedan sentirse bien, comer rico, pero saber cómo mantener su pH, cómo mantener su organismo interiormente, su fisiología. Eso es lo que hay que hacer, educar en salud. Claro, y educar, doctora, para hacer prevención, ¿no? Para hacer prevención, No claro todo el sí. tiempo esperar a que aparezca el síntoma, que aparezca la enfermedad para actuar. Ni siquiera hacer chequeos periódicos, porque ya la persona empieza con su... Hay que hacerlos, no es que estoy en contra, no, hay que hacerlos. Pero primero está la educación en salud. Después los chequeos periódicos para coger algo que aparezca rápidamente antes que crezca, y ya después, si aparece la enfermedad, pues el diagnóstico y el tratamiento. Pero dijo algo muy importante, doctora, y digamos, cada ser humano es único. Tiene su metabolismo, tiene, digamos, hormonas que le hacen actuar de una u otra manera. Aquí entonces es lo que usted dice, no satanizar, digamos, un alimento. No a todos le cae bien o mal un alimento. Claro, claro. Hay que saber que la dieta debe ser alcalina. Esos sí son principios básicos. Nuestra dieta debe ser predominantemente alcalina. ¿Y qué acidifica? Casi todo. Las carnes, el pescado, la leche, el huevo, el arroz, la harina. Entonces, casi todo lo que comemos es ácido. Entonces, ¿qué debemos hacer? Neutralizar nuestra comida. Si me voy a comer un plato de carne, como te decía, como un poquitico arroz. O sustituyo las harinas, porque es mejor comer arroz integral, que la absorción es más lenta y no lleva tanto a la acidez de los tejidos. Entonces, si las personas saben esto, se pueden comer, esa gente que le gusta mucho comer arroz y con un buen pedazo de carne, sustituye ese arroz blanquito por el arroz integral. Su absorción es lenta, la liberación de insulina es poca y produce menos acidez en los tejidos. Entonces, siempre frutas, siempre vegetales, alcalinizo un poco el pH y no trato de buscar cosas que estimulen la acidez de mi medio interno. Tiene uno que mantener, digamos, un equilibrio. Un equilibrio en el pH, sí, señor. Entre lo alcalino y lo ácido. O sea, no hay que casi que eliminar lo acidificante. No, porque es que hay que comer rico. Yo creo que eso le encanta, doctora. No, yo pienso que hay que ser feliz. Que sí que es importante. Ajá, y ser feliz es pasear, ir a donde te gusta, tomarte un traguito si te gusta. Entonces hay muchas medidas rígidas y realmente no es así. Es tener educación para yo saber cómo manejar mi vida, porque mi vida es distinta a la del otro, a la del otro y a la del otro. Y de hecho ya vamos a hablar bien profundamente un poco sobre eso que nos dice, ser feliz, porque es que nos están diciendo que las emociones también están influyendo directamente en la aparición del cáncer, pero ya me paso a ese tema porque quiero seguir con la parte, digamos, de los tóxicos o de la desintoxicación, digamos, natural, y el cuerpo tiene la capacidad de hacerlo de manera natural, sino que empezamos a llenarlo, digamos, de tóxicos, por así decirlo. Entonces, los órganos que la realizan se acumulan y se llenan de toxinas. Están enfermos, por así decirlo. O limitados en el trabajo. Limitados y no hacen bien entonces su trabajo. Pero si ya no está el cuerpo en capacidad, sino que ya está o apareció la enfermedad, usted, doctora, nos ha dicho, los médicos la pueden hacer. ¿De qué manera, digamos, profesionalmente, cuando ya está la enfermedad instaurada, se puede hacer esa desintoxicación del cuerpo? No, ya hay este tipo de medicina la hace la medicina biológica. La medicina alopática hace el tratamiento que todos conocemos. La radioterapia, la quimioterapia y toda una serie de nuevas técnicas que se han desarrollado ahora para el cáncer. Pero la medicina biológica le suma a todo esto la desintoxicación por goticas homeopáticas y una serie de
de medicamentos que ayudan específicamente a órganos. Por ejemplo, hay gotas específicas de homeopatía para desintoxicar pulmón, otras para desintoxicar hígado, otras para riñón. Entonces ya son específicas, dependiendo del órgano afecto, uno debe primero desintoxicar los otros, porque se supone que el afecto es el más tóxico. Entonces yo tengo que tener todos los órganos desintoxicantes limpios para cuando vaya a desintoxicar el órgano enfermo, los otros estén aptos para sacar esas toxinas. Entonces ese juego siempre se tiene a la hora de evaluar a un paciente. ¿Y terapias, digamos, de pronto con algo de sueros o algo también está allí? Sí, pero eso es una nutrición celular, esas son antiinflamatorias, altas dosis de vitamina C. El doctor Pauling, que murió a principios del siglo pasado, él fue uno de los que escribió sobre la vitamina C. De hecho, él hizo un cáncer cuando tenía 30 y pico de años y murió a los 90 y pico, y solo se lo trató con altas dosis de vitamina C. Lo que pasa es que la vitamina C por vía oral no siempre es tolerada. Entonces a veces da diarrea, da gases, entonces se recomienda poner por vía endovenosa. Pero siempre es altas dosis de vitamina C. O sea, digámosle entonces a nuestros televidentes, doctora, que para hacer, digamos, esta desintoxicación existen diferentes alternativas. Sí, señor. Desde lo profesional para desintoxicar, nuevamente repito, el organismo. Si lo puede hacer sola porque está sano, lo puede hacer, recuerden, comiendo papaya, por ejemplo, 24 horas, en un ambiente relajado, tranquilo. Además que, doctora, no vaya a estar en la calle y que justamente vea a alguien, a otra persona comiendo, porque la tentación va a ser difícil. Entonces hay que saber de qué forma hacerlo. Quiero pasar al punto de las emociones, que también nos está diciendo entonces. ¿Las emociones tienen directa relación con el cáncer? Esa pregunta se la voy a dejar ahí en stand-by para poder que vayamos a la pausa para comerciales. Pero como todos los jueves, ya está en el estudio número 2 nuestro productor Andrés Felipe Quina con la sección Salud al Día. Bienvenidos a la sección donde le enseñamos los últimos avances en la ciencia y la medicina que en algún momento pueden ayudarle a mejorar su calidad de vida. Esto es Salud al Día. Iniciamos con toda la información. Desarrollan las primeras vacunas contra el Zika efectivas en animales. Los investigadores han demostrado que tanto una vacuna basada en ADN como otra elaborada a partir de una forma inactiva del virus son efectivas en roedores, lo que aumenta la posibilidad de desarrollar la vacuna para humanos. Científicos de la Escuela de Medicina de Harvard en Estados Unidos han descubierto las dos primeras vacunas contra el Zika que ofrecen protección completa en animales, según un estudio publicado esta semana en la revista Nature. Los investigadores han demostrado que tanto una vacuna basada en ADN como otra elaborada a partir de una forma inactiva del virus son efectivas en roedores, a partir de una única dosis, contra una cepa del Zika detectada en el noreste de Brasil en el primer caso y en Puerto Rico en el segundo. El nivel de protección fue chocante. Todos los animales del grupo de control mostraron altos niveles de replicación del virus tras ser inoculados, mientras que en los animales que habían sido vacunados no se detectó el virus, expresó en una rueda de prensa telefónica Dan Baruch, autor principal del estudio. La Organización Mundial de la Salud, OMS, declaró en febrero la epidemia de Zika como una emergencia internacional, por lo que el desarrollo de una vacuna contra la enfermedad se ha convertido en una prioridad para la comunidad médica global. Está ampliamente aceptado entre los científicos que la infección del virus del Zika puede provocar diversos problemas neurológicos, incluidos casos de microcefalia en neonatos y del síndrome de Guillain-Barré, una difusión que puede causar la paralización de los órganos. Debemos ser cautos sobre la explotación de estos resultados en ratones a los humanos, alertó Baruch, que opinó que el hallazgo de dos vacunas activas en ratones lleva el optimismo sobre el desarrollo de una vacuna segura y activa contra el Zika. El científico apuntó que las dos vacunas puestas a prueba elevaron los niveles de anticuerpos hasta niveles similares a los necesarios para proteger al organismo de otros virus de la misma familia que el Zika, los flavivirus, para los que ya existen fórmulas efectivas de inmunización. Los investigadores confían en poder tener éxito en el desarrollo de la vacuna para humanos. Recuerden que nuestra cita es el día jueves a las 11 de la mañana dentro del programa Cuerpo Vital por el canal 14, Televisión para Todos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos hoy en Cuerpo Vital hablando de prevención del cáncer con la doctora Grisel Isaac.
médica especialista en anestesiología, especialista en cuidados intensivos y especialista en medicina biológica. Ella es directora del Instituto Médico Cubano, que queda en la calle Quinta B4, número 3859. Hace ya 19 años está aquí en nuestra ciudad. Tenemos la fortuna de tenerla aquí en nuestra ciudad, en Santiago de Cali, con todos sus conocimientos y su buena información aquí en nuestra ciudad. Les voy a dar un teléfono fijo y un celular por si desean contactarla después de nuestro programa, si desean adquirir más información sobre todos los tratamientos o lo que nos está hablando el día de hoy. 375-9511 es el teléfono fijo, 375-9511 y 318-340-0136. 318-340-0136. Y dejé una pregunta, doctora, antes de irnos a la pausa, que me encanta. ¿Las emociones tienen relación directa, sí o no, con la aparición del cáncer? Sí. Ojo pues, directa. Hay una especialidad muy nueva que lleva en Cuba, diría, como 10 años, se llama bioneuroemoción. Es generada por un español, el profesor Enrique Corbera, y él fue a Cuba, donde tuvo que hacer todo un doctorado para poder legalizar todo esto, hacer demostraciones científicas de la efectividad de la técnica, y es curar a través del manejo de las emociones. Es muy interesante. Para hacer esta curación hay que tener el diagnóstico. Por ejemplo, un cáncer de mama izquierda, un carcinoma ductal infiltrante de una mama izquierda, es una relación con el hijo. Entonces hay que averiguar qué pasa en esa mamá, qué emoción tiene. A veces la madre no identifica la emoción porque está en el inconsciente, pero cuando se logra identificar la emoción y toma una conducta acorde, el cáncer empieza a curar. Es asombroso. Como magia, como si fuera magia. Así es. O sea, pero doctora, es tan directo, digamos, esta relación que ya se conoce, digamos, nos lo contó, se hizo un estudio inmenso para saber exactamente qué es, o dependiendo del cáncer, cuál fue la emoción, o qué fue lo que pasó para que lo desencadenara. ¿Es así? Y no solamente para el cáncer. Existe ya un diccionario en el cual, dependiendo del diagnóstico que tenga, se puede tratar de buscar. Es una guía, realmente no es una cosa estricta, es una guía, cuáles son las emociones que pueden desencadenar determinadas enfermedades. Y, doctora, durante, digamos, la enfermedad, la emoción también es fundamental. Cómo se sienta el paciente, porque además es que recibir un diagnóstico de cáncer va a seguir siendo algo sumamente duro. Extremadamente duro, sí, señora. De hecho, ya cuando a la persona se le dicen que tiene cáncer, enferma un poquito más, porque ese impacto tan fuerte hace que su sistema inmunológico caiga un poquito más y el cáncer pueda coger un poquito más de fuerza en esa etapa inicial. Ese es un golpe muy duro para las personas. Sabiendo aún que, digamos, ha avanzado, hay avances médicos, sí, avances tecnológicos. El desarrollo es maravilloso. Yo pienso que la medicina ha avanzado en 20 años de manera drástica, es algo asombroso. Los avances, pero no se puede detener. La mortalidad sigue siendo alta. ¿Cómo? Algo nos falta. Y yo pienso que es esto, el manejo de las emociones, el manejo de la nutrición. Como antes, claro, saber cómo antes, digamos, la sobrevida de alguien que tenía cualquier tipo de cáncer era mucho menos a la que hoy en día se tiene. Sí, claro. Pero entonces es bien importante también tener presente entonces esa emoción o lo que se sienta, ¿no, doctora, durante la enfermedad? Yo diría que durante no es tan importante. Yo diría que antes para poder prevenir, ¿no? Ya durante todo depende de la personalidad del individuo. Hay gente muy luchadora que dicen yo salgo de esto y luchan. Hay gente que se deprime. Hay otras personas que buscan el amor de la familia a través de la enfermedad. Entonces ya hay muchas individualidades a la hora de manejar una emoción con el paciente con diagnóstico. Lo ideal es ir al momento en que apareció, qué pasó ahí, qué problemas tenía, y con este diccionario que te explicaba de orientación de los síntomas, podemos ver cuál fue la emoción que originó esa enfermedad. Como hoy estamos hablando entonces de prevención, para darle un consejo a nuestros televidentes, entonces en este tema de las emociones, ¿cómo las controlamos para poder que no nos vaya a llevar a aparición de cualquier enfermedad? Hoy estamos hablando de cáncer, pero de cualquier enfermedad. Bueno, yo siempre digo, y por supuesto estoy repitiendo palabras de mi profesor, que hay que ser coherente entre lo que uno siente, lo que uno piensa y lo que uno dice y hace. Hay que hacer lo que dice el grupo Nietzsche, hacer lo que diga el corazón. En California
Hay un instituto que se llama Instituto de las Matemáticas del Corazón, es de la Universidad de Stanford. Ellos estudian todas las emociones cardíacas, saben que el corazón tiene neuronas, que el corazón siente, y según ellos, el corazón nunca se equivoca. Si escuchamos nuestro corazón, podemos ser un poquito más felices, un poquito más armónicos y sobre todo la coherencia. Yo cada vez que doy conferencia pongo el ejemplo de la persona que el jefe le cae muy mal. Ay, ese jefe no lo resisto, me tiene hasta aquí, ya no aguanto. Pero cuando llegue el jefe, hola jefecito, ¿quiere un cafecito? Entonces no hay coherencia entre lo que siente, lo que piensa y lo que dice o hace. Y eso es lo que trae disarmonía en el cuerpo y es una emoción muy fuerte que puede generar cualquier enfermedad. Entonces, doctora, digamos, con esa coherencia, podría uno decir que empieza a tener una vida más feliz, que es, digamos, el objetivo para de uno la poder, prevención. claro, el objetivo de la prevención, para uno poder no, digamos, llegar a ninguna enfermedad. Y usted lo decía también con el tema de la alimentación. No hay que ser tan estrictos, hay que estar un poco más felices. O sea, alimenta mucho más si uno está feliz, doctora, un plato de carne con arroz, digamos, que un plato de fruta si uno amargado, triste, Claro, estresado. así es, así es. Es importante cambiar, digamos, entonces esto, tener una armonía, un equilibrio, poder manejar nuestras emociones para poder que ninguna de estas enfermedades se nos venga. Pero además, disculpe un momentico, se dice que el cáncer es la enfermedad del desamor, porque las personas que tienen cáncer no se aman ellos. Cuando tú hablas con un paciente con cáncer y le dices esto, no lo creen, pero esto está en nuestro inconsciente. Y el ego no nos deja ni escuchar al corazón, ni escuchar al inconsciente. Tenemos que quitarnos un poco ese ego, ser nosotros mismos y ver realmente por qué se dice que el cáncer es la enfermedad del desamor, por qué no nos queremos, por qué no estamos primeros nosotros ante determinadas cosas, el amor hacia uno, porque el que no siente amor hacia uno no se lo puede dar a los demás. Entonces, esa es difícil de entender, pero realmente cuando tú empiezas a buscar en los pacientes te das cuenta que hay eso, que hay una falta de amor hacia ellos mismos. Es difícil, ¿no, doctora? Sí, lo está diciendo, es difícil de entender y no es fácil, digamos, que la persona que haya sufrido esa enfermedad se le diga eso, porque además siente que sí se ha querido, porque pues no, es difícil como... No, es muy difícil. Aceptarlo. Es muy difícil. Así es. Y entonces, digamos, la vida o le hace que le ponga atención a las buenas o a las malas, por así decirlo. Entonces es hora de voltear a mirarse a uno mismo. Así es. Mi profesor dice que hay que voltear la media y ponerla al revés para uno mirarse hacia adentro porque la curación está ahí adentro. Mucha atención, con todo, excelente información la que nos están brindando el día de hoy la doctora Grisel Isaac. Ella es especialista en medicina biológica, también en anestesiología y en cuidados intensivos. De Cuba es la doctora, pero está aquí hace 19 años en nuestra ciudad, en el Instituto Médico Cubano. Y me paso entonces a este tercer punto, doctora, y es sobre la nutrición, que está en nuestras manos también, pero además me alegra mucho escucharla y hay que decir, digamos, que no hay que vetar a todos los alimentos, hay que saber, digamos, qué es lo que le sirve a cada persona, qué es lo que está bien para uno y qué es lo que está bien para otro. Pero de todos modos sí saber que hay alimentos que sí no deberían consumirse con tanta cotidianidad como otros. Sí, por ejemplo, las carnes, la leche, son alimentos muy ácidos que acidifican mucho el medio. Entonces hay que tratar de disminuir la frecuencia en comer carne. Yo digo esto porque, por ejemplo, yo puedo pasarme un mes sin comer carne que no me hace nada, pero hay personas que no pueden estar sin la carne, que la carne es su estímulo, su vida. Entonces le vamos a hacer castigar toda la vida. Bueno, ya ella sabe que esa carne le puede producir mucha acidez. Bueno, pues ese día no puedo tomar leche, ese día no puedo comerme un plato de productos con mucha azúcar, porque el azúcar da mucha acidez a los tejidos. Utilizar, como te decía ahorita, arroz integral, que aunque también es un carbohidrato y da acidez, pero su absorción es mucho más lenta, la liberación de insulina es menor, la respuesta para el tejido es mejor. Entonces, si la persona conoce esto, lo que hablábamos ya de educarse en salud, va a poder comer su pedacito de carne, disfrutar la vida y, sin embargo, no llevar acidez a sus tejidos. Siempre la carne debe estar acompañada de vegetales, que los vegetales siempre son alcalinos en sentido general. Tener un aperitivo de frutas, que también son alcalinos, y eso un poco neutraliza la acidez de las demás cosas. Todo es un equilibrio y ya seguimos hablando de ello, doctora, porque debo hacer pausa para comerciales y retornamos con mucho más el día de hoy en Cuerpo Vital, hablando de prevención del cáncer y escuchando excelente información. Ya regresamos. Continuamos en Cuerpo Vital, hoy hablando de prevención del cáncer.
la doctora Grisel Isaac, que es médica, es especialista en anestesiología, especialista en cuidados intensivos y medicina biológica, es directora del Instituto Médico Cubano. También leía, doctora, que es, digamos, especialista en bioneuroemoción. Sí, señora, es lo que hablábamos de lo que las hablamos justamente. y esas cosas, sí, señora. Bioneuroemoción, que hay que hacerle un programa especial a eso, porque es bien importante saber todo ese manejo de las emociones y cómo controlándolas podemos evitar las enfermedades. Y justamente con la que estamos hablando del día de hoy, el cáncer, que todavía sigue asustando, aunque hay muchos tratamientos. A la doctora, como ya se los dije, la encuentra en el Instituto Médico Cubano, en la calle Quinta B4, número 3859, 375-9511, es su teléfono fijo, y 318-340-0136, el celular. Ya más adelante vuelvo a darles esta información. Ahorita usted, doctora, decía, en mis conferencias, digamos, doy, digamos, estas pautas. Ustedes normalmente en el Instituto Médico Cubano dan, ¿no? Dan muchas conferencias abiertas a la comunidad. Hace una semana exactamente, ¿no, doctora? Tuvo una sobre diabetes. Claro, justamente, y todo el tiempo están teniendo ustedes buenas conferencias, y aquí vamos a seguir anunciándolas porque son abiertas a la comunidad. Qué bueno, ¿no? Preocupado, digamos, también por la educación en salud. Yo pienso que ese es el fuerte que hay que hacer actualmente. Todos los médicos debemos dirigir nuestras intenciones a educar en salud, porque ya sabemos que sin autosuficiencia que somos buenos curando. Ahora tenemos que ser buenos educando para evitar que la gente enferme. Claro, imagínense. No es por decir nada, pero son buenos curando. Qué bueno. Doctora, entonces estamos, digamos, en esta parte de la nutrición, y para que nuestros televidentes entonces tengan, digamos, bien presente todo esto, para poder hacer prevención del cáncer hay que tener controlado la toxicidad, digamos, del organismo, las emociones, saberlas manejar, y la nutrición, sabiendo tener este equilibrio entre lo alcalino y lo ácido. Y aquí mi pregunta, doctora, no quiere decir, porque hay personas que a veces entienden que cosas ácidas van a acidificar. No, para nada. De hecho, eso es al contrario, ¿no? No, las frutas son alcalinas. Y sin embargo, muchas frutas, la naranja, la mandarina, la uva, son aciditas. Pero sin embargo, generan una alcalinidad al llegar a nuestros tejidos. Teniendo un terreno, por así decirlo, un cuerpo alcalino, es muy difícil que aparezcan las enfermedades. Sí, sí, cualquier enfermedad. Porque el terreno es ese. Se acumulan tóxicos que son ácidos. Fíjate que todos nuestros órganos lo que eliminan es ácido. El ácido carbónico a través del pulmón en forma de CO2, la urea es una manera de ácido por la orina. Es decir, todos los órganos acumulan ácidos y lo eliminan. Por esos órganos, dije pulmón, riñón, hígado y colon. Entonces, esos ácidos ahí estancaditos, si tú comes algo con más ácido, más acidez en los tejidos. Y es la causa de todas las grandes enfermedades: hipertensión, diabetes, infartos cardíacos, accidentes cerebrovasculares. Esa acidez en el tejido es malísima para la salud en general. Y esa, digamos, contrarrestar, digamos, esa acidez se logra con una buena alimentación, teniendo un equilibrio en nuestra alimentación. Usted, doctora, ha nombrado frutas y verduras. ¿Las frutas y verduras a libre, digamos, consumo se puede hacer? ¿Hay una forma mucho mejor que otra? ¿Hay unas frutas de pronto que nos convienen más que otras para el tema de prevención? No, yo pienso que para prevenir hay que comer rico y bueno. Entonces, come las frutas que te gusten, come el vegetal que te guste. Ya estamos hablando de una persona sana que quiere mantenerse sana. Siempre recomiendo el aceite de oliva extra virgen, prensado en frío. Esto es muy importante, o primera prensa en frío. El aceite de oliva tiene una serie de características que, para no ser tediosa, no voy a repetir aquí, pero son muy importantes para la salud. Entonces, utilizar los vegetales que nos gusten, pero todos los días. El vegetal debe ser fresco, no debe hervirse mucho, ojalá se cocinara al vapor para poder mantener todos sus nutrimentos, y esa es la mejor forma de comerlo. Las frutas deben ser al inicio de la alimentación. A mí me encantan las frutas después de la comida, pero realmente como debe ser es al inicio, como un aperitivo antes de los alimentos. Recordar que la primera digestión de los carbohidratos es en la boca, masticar despacio para que toda la tialina de la saliva pueda hacer el primer proceso de digestión de los carbohidratos. Carbohidrato que no sufre ese proceso en la boca, no vuelve a sufrirlo hasta el intestino, porque cuando la saliva llega al estómago se neutraliza. Entonces hay que masticar despacio para que toda la tialina envuelva los carbohidratos y los descomponga en la primera fase de la digestión, que es en la boca.
Y yo pienso que esas son las recomendaciones importantes. No tomar mucho líquido. Aquí se acostumbra a tomar mucho líquido durante la comida. Es diluir los jugos gástricos. Hay quien no puede dejar de hacerlo, bueno, pues le toca, pero de ser posible disminuir la ingestión de líquidos durante la alimentación, un buen aperitivo de frutas, saber cuáles son los productos ácidos, las carnes, la leche, el huevo, el huevo no tanto, el pescado, el azúcar, los carbohidratos fuertes. Todo eso lleva a la acidez. Entonces, tratar de tener una dieta que no esté cargada con el pedazón de carne, el plato de arroz, las papas, la yuca, porque ahí estamos. Aunque se coma un poquito de fruta y un poquito de vegetales, la acidez va a predominar. Saber cómo organizar su dieta, que la disfrute y que no la lleve a la acidez. Rápidamente, doctora, nos preguntan, digamos, un televidente, si hay manera de medir la alcalinidad del cuerpo, de uno saber si hay examen. Sí, no es examen, eso lo mismo puede hacer uno. Hay unas tiritas que hay algunas empresas que lo venden, realmente no pensé que me ibas a preguntar eso, entonces no traje la recomendación, y que uno se la pone en la boca en ayunas, cuando no ha ingerido alimentos, cuando no está afectada por nada, y vienen los colores, la tirita cambia de color, y tú la vas comparando con esos colores y sabes el pH que tiene tu organismo. No es una cosa estricta, pero es una idea de cómo está. Realmente no es que estamos midiendo el pH de las células, pero sí nos orienta a saber cómo está tu acidez o tu alcalinidad. Y ustedes como especialistas, digamos, doctora, más bien es como en esa charla, en esa primera entrevista, cómo se dan cuenta y ayudándose, obviamente, digamos, de esto que nos comenta, de cómo si la alimentación es alcalina o acidificante. No, el interrogatorio, las consultas nuestras duran 1 hora, porque preguntamos emociones, preguntamos nutrición, qué come, cómo lo come, de qué forma, todas esas cositas la preguntamos, si toma mucho café, si toma mucho chocolate, si toma mucha leche, todo eso para tener una idea de en qué estado nos encuentra el paciente. Pero en general casi todos estamos ácidos. Pregunta cómo comemos. Por la alimentación. Claro, entonces teniendo esa idea ya se sabe la ruta a hacer, ¿no? O digamos el tratamiento o digamos esa guía para seguir previniendo el cáncer. Doctora Grisel Isaac, pues qué placer haberla tenido aquí en nuestro programa. Bienvenida siempre. Gracias. Que vuelva. Gracias. Tenemos temas pendientes. Recuerden que a la doctora la encuentran en el Instituto Médico Cubano, 375-9511, su teléfono fijo, y 318-340-0136. El Instituto Médico Cubano queda en la calle Quinta B4, número 3859. Televidentes, gracias por habernos acompañado el día de hoy. El próximo martes a las 11 en punto de la mañana nos volveremos a encontrar con otro programa de Cuerpo Vital. Que tengan una feliz tarde.